Soy Aline y hoy quisiera yo hablar sobre igualdad de género. En las escuelas ustedes están oyendo la importancia de igualdad de género, todos estos aspectos, pero ¿se han puesto a pensar cómo era antes, qué ya se ha ganado y dónde todavía tenemos que seguir trabajando? Bueno, pues esta cápsula tiene esa intención. Espero que les sirva. Como les decía, la igualdad de género ha sido un proceso lento y largo. Poco a poco las mujeres han ido conquistando espacios, por ejemplo, teniendo una mayor autonomía para su vida familiar. Entre otros lugares ganados también están, por ejemplo, los espacios y las áreas laborales, en la escuela, las posibilidades en la escuela para estudiar más, ¿no? Aunque es triste que aún en algunos lugares, por ejemplo, les paguen más a los hombres que a las mujeres por el mismo trabajo. Eso no me parece justo. Veamos un poco el trayecto de las cosas ganadas, ya que los derechos de las mujeres hace 100 años eran mucho menores. Por ejemplo, ¿en qué cosas ha cambiado? Bueno, pues eso es de lo que les voy a hablar. Les contaré, por ejemplo, sobre algunos puntos importantes para recalcar. Todavía no llegamos a lo ideal, pero espero que sigamos construyendo ese camino o que ustedes lo sigan construyendo. Aunque en algunos países, por ejemplo, se incorporaron a sus legislaturas ya muchos de ellos como derechos humanos, en otros aún no. En 2016, la BBC publicó un artículo muy interesante que retoma unos conceptos que eran diferentes hace 100 años y cómo son ahora. Por ejemplo, ¿sabes que las mujeres hace 100 años no podían usar pantalones? Ahorita todos usamos pantalones. Bueno, pues en 1915 arrestaron a una feminista puertorriqueña, Luisa Capetillo, porque se puso pantalones. Esto sucedió en La Habana. En esa época, cuando las mujeres se vestían con pantalones, los hombres se molestaban muchísimo y comentaban que ellos eran los que llevaban los pantalones de la casa. Díganme si eso, claro que todavía sucede, pero no queremos que suceda. ¿Se imaginan qué terrible no poderse vestir libremente? Pues sí. En muchos países aún las mujeres se tienen que vestir de determinadas maneras. ¿Sabes que París, Francia, abolió esta ley recientemente? Hace apenas 10 años, imagínense, en 2013. Por supuesto que nadie respetaba esa regla, pero es increíble, ¿no? Luego, a partir de los años 20 y 30, las mujeres se empezaron a cortar el pelo, por ejemplo, y a cambiar su vestimenta. Pero realmente, ahorita, pues, encuentras de pelo largo, corto, etc. Pero, por ejemplo, Pat Nixon, la esposa del presidente Nixon, en 1972, yo tenía 12 años, fue la primera dama que por primera vez se ponía pantalones en un acto público. Así es. Ahora, por ejemplo, hablemos de cómo era votar. Nueva Zelanda, en 1893, fue uno de los países primeros en permitir. Australia, Finlandia, Noruega y Dinamarca lo aprobaron en 1902, más o menos a 1915. Y en Reino Unido lo hizo en 1918. Aunque, ¿qué creen? Solo era para mujeres que tenían 30 años cumplidos, ellas o su marido, y ciertos requisitos de propiedad. Tendrían que pasar años hasta que este derecho llegara a América Latina. Fíjense, el primer país latinoamericano en donde pudieron votar las mujeres fue en Uruguay en 1927, pero solo en una comunidad, no crean que en todo el país. En Ecuador, en 1929, fue ese sí el primer país latinoamericano que incorporó el voto, la ley de voto femenino, aunque también había sus aunques, solo para mujeres alfabetizadas que fueran mayores de 21 años. México, por ejemplo, fue hasta 1953.
Te cuento que justo acababa de suceder esta situación de que las mujeres podían votar. Mi familia, con mi mamá, que en ese momento era una joven de 15 años, hicieron un día de campo. Y mi mamá estaba platicando con su abuela, que estaba feliz ante la posibilidad de que ya las mujeres votarían. Y quería que mi mamá le prometiera que sería presidenta de México. Mi mamá entró en todo un dilema porque no quería prometerle algo que no cumpliría. A ella la política no le interesaba. Pues su abuela se puso tan enojada, furiosa, que se alejó de todos. Empezaba a anochecer y entonces la familia desesperada la buscaban y le gritaban con fuerza, hasta que finalmente la encontraron. Pero solo aceptó regresar si mi mamá le prometía que sería presidenta. Bueno, pues mi mamá tuvo que prometérselo, pero como ustedes saben, no es presidenta ni fue presidenta mi mamá. Uno pensaría que ya esa época del voto para las mujeres estaría superada, ¿no? Pues en nuestro país no necesariamente es así. Hoy en día hay varias comunidades que se rigen por asambleas municipales. Por ejemplo, San Pablo, Cuatro Venados, que está en el estado de Oaxaca. Hay en otros lados, pero ahí, por ejemplo, las mujeres no pueden votar. Y, como les decía, no hay solo en la República Mexicana, hay más comunidades que esto pasa. Otro aspecto que también ha cambiado la posibilidad de las mujeres de 100 años a la fecha es que pueden participar en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, fue hasta 1970 que en algunos países se permitió la entrada al ejército a las mujeres. Antes de eso, no se podía. En Alemania, por ejemplo, no alcanzaron un estatus militar completo las mujeres hasta el 2000. O sea, ya en este siglo. En América Latina fue hasta 1990 y 2000, así que fue un poco antes que Alemania. Otra área de diferencia sobre el divorcio. En la primera mitad del siglo pasado era muy complejo para las mujeres divorciarse. Tenían que probar maltrato físico o adulterio o ambos a la vez. Pero eso no es tan fácil de probar. Y además, ¿qué creen? No podían evitar que si el marido quería tener relaciones sexuales con ellas a la fuerza, porque la violación solo era considerada cuando las relaciones forzadas eran con alguien que no fuera tu esposo. Entonces, pues era terrible, estaban totalmente desvalidas. Te cuento, por ejemplo, que en la España franquista se tenía que solicitar una anulación eclesiástica del matrimonio porque civilmente no era posible divorciarse. Creo que ya hemos avanzado, ¿no? Por lo menos en el mundo occidental. En esa época, aunque hubiera maltrato y abuso, no podían hacer nada. Ha sido un proceso lentamente ganado. Pero si nos ponemos a pensar, aunque en México sí está legislado y las mujeres se supone que pueden defenderse de ataques de hombres, etc., la realidad es que hay una gran cantidad de feminicidios y abusos y la mayoría de estos crímenes pasan impunes. Por eso tenemos que respetar a las mujeres. Como último punto de esta cápsula, les cuento que el ejercicio del derecho para planificar la familia también es algo que es novedoso. En la Edad Media, el Papa Inocencio VIII prohibió la contracepción y dijo que esas eran actividades de brujas. Y entonces estaba totalmente prohibido y las quemaban vivas, ¿no? Como brujas. En Estados Unidos era legal, pero ¿qué creen? Luego en 1873 el Congreso legalizó que los anticonceptivos no podían ser usados. Y fue hasta 1960 que 30 estados todavía lo prohibían, aunque había algunos que ya no. Y entonces, en esos que ya no, se empezó a desarrollar la píldora anticonceptiva. Por ejemplo, cambiando a Europa, en Francia, no se aprobó la venta de la píldora hasta 1967.
Y en Argentina, la junta militar que gobernó en ese momento prohibió el control de la natalidad desde 1976 a 1983. Sin embargo, con el aumento de población y las posturas gubernamentales han ido cambiando, y desde 1970 Naciones Unidas comentó que la mayor parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe han facilitado el uso y acceso de los anticonceptivos, pues para que no tengan tantos hijos si no pueden cuidarlos las familias, aunque ha habido resistencias. Pero ahora ustedes, que son las nuevas generaciones, deben de seguir construyendo un mundo de equidad entre hombres y mujeres. Hagan un mundo igualitario donde ambos géneros tengan las mismas oportunidades. Y hasta la próxima.